de la UBA, colega, trabajadora social. A ver, ¿qué más podemos contar? Nada, una persona súper predispuesta a participar y a sumarse con nosotros a este espacio en estos tiempos. También quería como comentarles acerca de, bueno, algunos posicionamientos y algunas cosas que nos parece que en esta semana y en este momento tenemos que recordar, porque nos atraviesa a todos como sociedad, como colectivo profesional. Bueno, en primer lugar, esta semana se cumplió el 7º aniversario del asesinato de Laura Iglesias, colega profesional y también prestando servicios, por así decirlo. Fallecieron ayer 2 bomberos de la ciudad de Buenos Aires prestando servicios. Falleció ayer en Cipolletti, Aldana, en un barrio popular, por falta de servicios. Su papá en realidad y sus hermanos están muy graves de salud, con mucho riesgo, digamos. Así que también hay como nuestro reconocimiento y nuestra lucha constante en el cumplimiento de los derechos y acceso a servicios. En contra de la violencia de la comunidad Cuomo hacia la comunidad Cuomo en Chaco, nos parece que también es algo importante y para recordar y que tengamos presente. Bueno, y por último hoy, que uno por ahí cuando pusimos la fecha no lo tuvimos presente, hoy es el 5º aniversario en el que gritamos Ni Una Menos, así que también tenerlo presente. Y bueno, Romy, mucho más no puedo decir. El espacio todo tuyo. Gracias a todos por sumarse. Por ahí a poquito van a ir viendo que se suma gente, hay más o menos 50 inscriptos, seguramente vayan sumándose. Gracias y bueno, nada, todo oídos. Bienvenidos. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Como tengo este cosito acá. Bueno, les cuento. Primero, antes que nada, muchas gracias a los compañeros y las compañeras del Colegio Profesional por la invitación. Es mi primera exposición por Zoom, es raro. Recién hablaba, pues no sé si el encuentro personal tiene algo como mucho más lindo, ¿no? Pero bueno, es lo que podemos hacer y está buenísimo poder lograr estos encuentros. Les cuento de qué voy a charlar. Bueno, un poco la idea, la propuesta es reflexionar sobre el habitar las trincheras del trabajo social. Y es una reflexión que yo la hice bien situada, y ahora les voy a contar, es parte de lo que les voy a contar, son algunas cuestiones que surgieron durante un trabajo de campo que hice para elaborar mi tesis doctoral. Yo me recibí de trabajadora social en el 2004 y trabajé en distintas instituciones vinculadas a políticas del hábitat y la vivienda, entre ellas el municipio de Avellaneda, y luego empecé a desempeñarme como becaria doctoral del CONICET, y bueno, al momento de definir un tema de investigación, enseguida surgió la posibilidad de reflexionar sobre lo que había sido mi espacio de trabajo y de poder recuperar algunos interrogantes que surgían con los compañeros y las compañeras en esas trincheras de la política de vivienda, ¿no? Pero bueno, son reflexiones que si bien están bien situadas, la idea es que esto sirva a pensar en otras trincheras, en otros espacios de intervención del trabajo social. La nuestra es una profesión que tiene muchísimos ámbitos en los que podemos insertarnos y que todos tienen en común, que nos ponen muchas veces frente a situaciones conflictivas, dilemáticas, pero también muy potentes, ¿no? Bueno, les cuento, el trabajo de campo que hice lo desarrollé en el municipio de Avellaneda, es un municipio del conurbano sur, es un municipio que está pegadito a la ciudad de Buenos Aires. Yo trabajé durante los años 2008 a 2010 y luego, de 2011 a 2012, hice entrevistas. Hice entrevistas a compañeros y compañeras de lo que era el equipo social, que ahora les voy a contar un poco más cómo se componía, también a funcionarios y a funcionarias del municipio, de la provincia y de la nación, y también a vecinos y vecinas de un barrio que se construyó en una de las localidades de Avellaneda. Y el desafío para mí era poder mostrar cómo una política se va ejecutando en esos espacios de encuentro, en esas trincheras, y todo lo que va sucediendo más allá de la letra escrita de esa política, más allá de los objetivos de esa política, que creo que en esa
heterogeneidad de experiencias es donde está la riqueza, ¿no? Y que muy pocas veces es contada. Entonces, bueno, en todo el trabajo lo que voy haciendo es ir siguiendo la secuencia de implementación de esta política, articulando las voces de los distintos protagonistas. Pero yo quiero hablar sobre todo de lo que les pasaba a los y las trabajadoras de trinchera, qué era lo que estos trabajadores y trabajadoras decían de su propio hacer, para poder entender después por dónde pasaban las tensiones en su trabajo. Algo importante que quizás si alguno o alguna de ustedes trabaja en política habitacional lo va a entender, es que yo creo que en todos los campos de inserción profesional siempre hay encuentros de saberes, y algunos hay saberes expertos, no sé, saberes populares, pero en el marco de los saberes expertos, o sea, de quiénes son las profesiones llamadas a intervenir en ese campo, algunos saberes tienen un mejor posicionamiento que otros, ¿no? También pensando en cómo piensa, por ejemplo, el tema de los campos Bourdieu, ¿no? Y el saber profesional y las credenciales. Bueno, en la política de vivienda, o por lo menos en el caso que yo trabajé, había dos áreas ahí en articulación, no siempre tan sencilla, que era el área técnica y el área social, ¿no? Entonces esto que en el municipio se llamaba la técnica, era el área que tenía a todos los profesionales que estaban abocados a la gran tarea de la política. Porque algo que yo no les dije, que vale la pena aclarar, es que yo investigué un programa en particular, que fueron los programas federales de construcción de viviendas. No sé si los recuerdan, se lanzaron en el 2003, fue parte de la política del gobierno de Néstor Kirchner post-crisis. Y era una política que se implementaba a través de la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, en el municipio de Avellaneda, la Secretaría de Obras Públicas estaba compuesta, en su mayoría, por áreas abocadas a todo lo que tiene que ver con la construcción, y luego una dirección abocada a lo social. Esta dirección abocada a lo social tenía como funciones hacer el acompañamiento social, o incluso como dijo irónicamente una trabajadora social, encargarse de todo contacto humano, ¿no? Este acompañamiento social, este contacto humano tenía que ver con, obviamente, lo que su nombre indica, ¿no? Siempre que apareciera alguna necesidad de articular con las poblaciones que eran potenciales adjudicatarios de estas viviendas, ahí aparecía el equipo social en la trinchera. Pero bueno, esta era una relación que no se vivía tan armónicamente, y que incluso se notaban disparidades hasta, por ejemplo, en la disposición oficial de estos equipos, en la disposición espacial de estos equipos en la oficina, ¿no? Mientras que el equipo social estaba todo apiñado en una oficina más chiquita, la técnica tenía otras disposiciones espaciales. Parece anecdótico, pero cada uno de estos aspectos va mostrando en ese ámbito de política cuáles son los saberes que son más valorados que otros, ¿no? Porque bueno, también hay que tener en cuenta que el gran objetivo de los programas federales era construir y entregar vivienda, ¿no? Entonces, en tanto todo giraba en torno a la construcción de ese objeto, digamos, ahí es donde aparecían los saberes más valorados. Otra cuestión del equipo social, así como yo les decía, bueno, formaba parte de la Secretaría de Obras Públicas y convivía con ingenieros, arquitectos, agrimensores y estudiantes es que al interior del propio equipo, esta dirección tenía muchos subequipos que se dividían distintos territorios sobre los cuales intervenir. Y algo que apareció como una división interna, que no quiere decir, por supuesto, que en toda política habitacional esto se reproduzca, pero sí llama a preguntarse cómo se autoorganizan el trabajo, es que mientras que algunos de estos procesos de construcción de viviendas se daban en el marco de proyectos de urbanización, ¿no? Esto es, por ejemplo, en Villa Tranquila el municipio tenía programada la construcción de ciertas viviendas, pero que tenía que ver con familias que iba a relocalizar para hacer una apertura de calle, por ejemplo, o para hacer esponjamiento, que le llaman, ¿no? Que es disminuir la densidad poblacional en una manzana. O sea, la construcción de viviendas tenía sentido en un plan más general de transformación de ese barrio. A eso los trabajadores y las trabajadoras le llamaban urbanización, y algunos decían que ellos trabajaban en la urbanización de un barrio. Pero otros equipos del mismo área social se autoenunciaban como trabajando en simplemente hacer casas. Y la historia que yo recuperé en mi investigación era una de estas, no la de las urbanizaciones, porque yo entendía en su momento que sobre las urbanizaciones sí había más investigaciones y más elaboraciones, sino sobre esas historias donde el municipio conseguía un terreno, en ese terreno entraban cierta cantidad de casas,
arrancaba la obra y luego empezaba la disputa de quiénes las iban habitando. Se generaba una oferta de vivienda, ¿sí? Entonces, junto con esta cuestión de lo técnico y lo social conviviendo en tensión, también aparecía que no todos los trabajadores y las trabajadoras estaban abocadas a lo mismo, sino que a pesar de que la política era la misma, el objetivo que reconocían era diferente. Y también había algunas cuestiones que aparecían como característicos de su saber hacer. Hay un trabajo que cuando yo estaba haciendo esta investigación me recomendó una compañera, que es como un texto clásico en política pública, que quizás lo conocen. Es un trabajo de un autor que se llama Lipsky, que escribió sobre, en inglés es Street Level Bureaucracy, ¿no? Y yo en un momento lo traduje como trabajadores de base, ¿no? Pero es como un material que, imagínense, un material escrito en otro país, no sé qué, pero que a mí me resonaba. ¿Por qué? Porque él dice, hay trabajadores de la política pública, los que están ahí, en la trinchera, donde pasan las cosas, él no usa el término trinchera, ¿no? Pero vale, se puede usar igual. Él dice, hay tres cuestiones que caracterizan a estos trabajadores los burócratas de la calle. La discrecionalidad, el desconocimiento y una relativa autonomía. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando fui entrevistando a los trabajadores y las trabajadoras, fui prestando atención a ver qué decían en esta clave, a ver si algo de esto aparecía. Y sí, aparecía. Aparecía como cuestiones que atravesaban su trabajo. Por un lado, la discrecionalidad. ¿Qué querían decir con esto? Que si bien el equipo social tenía ciertas tareas, que ahora yo les voy a ir contando, estas tareas siempre estaban, por más que estuvieran muy sistematizadas, muy fundamentadas desde los instrumentos de cada una de las profesiones que intervenían, porque cabe señalar, el equipo social no eran solo trabajadores y trabajadoras sociales, también había psicólogas, también había comunicadores sociales, no me acuerdo si había alguna profesión más en sociólogas. Por más que se elaboraran instrumentos, se hicieran relevamientos, se fundamentara el porqué de las acciones, siempre aparecían algunos elementos disruptivos que respondían a la discrecionalidad, sobre todo aquellos que tenían a su poder la toma de decisiones, ¿no? Me refiero a funcionarios y funcionarias. Entonces, por ejemplo, en voz de los trabajadores y las trabajadoras aparecía la alusión a, por ejemplo, hicimos todo este trabajo para elaborar este listado de adjudicatarios, para decir, esta vivienda van para estas personas, y decían, siempre a alguien te meten en la lista, ¿no? Aparecía ahí el llamado de fulanito tiene que entrar, o menganita tiene que entrar, por esto, por lo otro. Más allá de la legitimidad o no de que pudieran ser o no adjudicatarios y demás, digamos, ¿no? Aparecían estas otras herramientas, irrumpiendo en su hacer profesional. Luego, la relativa autonomía. Decían, bueno, hay algo que plantea este autor que me parece que a nosotros y a nosotras nos puede resonar mucho, que es un poco como que está la política pública escrita, está la letra, está esto famoso que bajan, ¿no? Que bajan qué hay que hacer en las instituciones, pero después ese encuentro, ese momento en la trinchera, pasan otras cosas, ¿no? Y ahí los y las profesionales decimos, acá hay margen para hacer. Pero esa autonomía es relativa, porque también es cierto que lo que aparecía en la voz de estos trabajadores y trabajadoras del equipo social en el momento de ser entrevistados es que siempre estaban como pimponeando, ¿no? Entre lo que establecían los funcionarios y las funcionarias y lo que sucedía efectivamente en ese encuentro con los vecinos y las vecinas. Y otra cuestión que aparecía también como muy interesante es el desconocimiento, ¿no? En consonancia con esto que planteaba Lipsky. Un trabajador me decía, vaya a saber por qué en cierta parte del mapa el intendente pone el dedo y nosotros vamos atrás, ¿no? Entonces era como también estar participando en un trabajo con mucha intensidad, pero sin saber bien, no poder tener acceso a esas cuestiones de fondo que estaban definiendo que el trabajo se desarrollara de esa manera, o por qué un territorio de golpe aparecía como prioritario, ¿no? Entonces, acá aparecía la idea de que también había un trabajo muy de la emergencia, o con la imagen del bombero, ¿no? Esto que yo les decía antes, de los que decían, estamos trabajando en el proceso de urbanización, sentían que estaban más arraigados a esos territorios, como que lograban hacer sede, lograban tener una continuidad, conocer a la gente, armar un vínculo, mientras que otros grupos, más ligados al hacer casas, estaban mucho más sujetos a estas lógicas de la discrecionalidad y el desconocimiento, y al trabajo más de bombero, ¿no? Que era como señalaban.
Pero otra cuestión característica de las políticas, para mí sí, de toda política de vivienda, es que como la política gira en torno a la producción de este objeto de vivienda, hay necesariamente un tiempo para atravesar. Hay varios tiempos para atravesar. Hay un recorrido que empieza con la promesa de una vivienda, que empieza con la necesidad de una vivienda y que culmina, ¿no? Con signos de pregunta, culmina con la entrega de la vivienda. Pero todo tiene que ver con ese bien. Por lo menos en políticas como la que yo trabajé, que era política de construcción de viviendas, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, a partir de todo el trabajo de campo, fui reconstruyendo de qué trataban estos tiempos, y ese esquema es el que les quiero compartir. Por supuesto que es un esquema arbitrario, es algo que armé yo en base a lo que fue surgiendo en la investigación. Alguien podría hacer lo mismo en otra experiencia y señalar quizás otros tiempos. Lo cierto es que hay temporalidades atravesando, y también hay espacios y lugares que se van articulando diferenciadamente. Hay un primer tiempo en las políticas de construcción de viviendas que tiene que ver con lo que yo llamé el tiempo de la definición. ¿Cuál es la gran definición? ¿Para quiénes son las viviendas? Los listados de adjudicatarios. Acá creo que en todo el país se llama adjudicatarios, ¿verdad? Acá en la provincia de Buenos Aires ese es el título que le da el Estado, ¿no? Entonces, en este momento, ¿por dónde pasa la cuestión? Por lograr entrar a los listados de adjudicatarios. Si yo estoy en un plan de urbanización, bueno, ¿qué voy a estar mirando? Si me toca en la apertura de la calle, en qué etapa me toca, ¿no? O si en vez de vivienda nueva voy a tener mejoramiento, o sea, ¿por dónde pasa la cuestión? Pero también yo les decía que toda otra población con la que trabajaban estos trabajadores y trabajadoras respondían a esta lógica de las cercasas. Y en el municipio de Avellaneda, como en muchas oficinas estatales, también lo que había era mucha demanda de población que se presentaba individualmente. Se presentaba en las oficinas y decía, ¿qué tengo que hacer para obtener una vivienda? ¿No? Toda esa población se la iba registrando en listados de demanda espontánea, y se ha dado la situación de que, por ejemplo, decían, hay 10 viviendas libres en tal proyecto, ¿quiénes son esas 10 personas? ¿No? Entonces había ahí que hacer un ranking, había que hacer una jerarquización, una ponderación. Entonces, en estos tiempos de la definición, aparecen muchísimo las presentaciones estratégicas, aparecen muchísimo en qué argumentos estos solicitantes fundamentan sus pedidos. Ahí hay un trabajo muy interesante de un antropólogo francés que habla de tópicos del infortunio, ¿no? Cómo la gente presenta esa situación problemática por la que está atravesando, para buscar justamente lograr tener efectividad en esa incorporación, y muchas veces también incluso conmover, ¿no? Y en este tiempo de la definición, muchas veces este espacio que es habitado aparece desde la precariedad. O sea, el Estado habla de espacios precarios que hay que urbanizar o que hay que demoler, y la gente también habla de su precariedad, de la vivienda y de la vida. Después transcurre el tiempo de la espera, el mientras tanto, que es un tiempo muy rico, porque aparte yo diría que gran parte de la política de vivienda tiene que ver con esperar, como todo tiene que ver con este objeto de vivienda, hay mucho tiempo que es esperar. Y esta espera también es sumamente conflictiva, porque es un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha sospecha, pero también donde se empiezan a dar cuestiones, como les voy a contar ahora, ya empieza a aparecer ese futuro espacio habitado desde el imaginario, empieza como ya a darse un proceso del habitar, aunque no sea desde lo físico. Algo también, otro tiempo muy importante es el tiempo de la mudanza, que así como el tiempo de espera es indeterminado, nunca se sabe cuánto tiempo se va a esperar, cuánto trata ese mientras tanto, la mudanza suele ser fugaz, así, ¿no? A mí me ha tocado estar en experiencias, y la que relato en la tesis también, donde a la gente se le avisó de un día para el otro. Entonces imagínense el esperar 1 año, 2 años, temer que la adjudicación se venga para atrás, y de golpe te dejan cajas, te dejan bolsas y te dicen, mañana te mudas, ¿no? Y es un momento, como vamos a ver ahora, de mucha emotividad. Y después el tiempo más allá de la mudanza es un tiempo abierto, porque es el tiempo del habitar, en definitiva. Tiene muchísimas complejidades ese cambio de hábitat. El cambio de hábitat con el cambio de barrio, el cambio de instituciones, el cambio de vecinos, todos esos cambios, ¿no? Pero es un tiempo que, frente a los otros tiempos que venían como más estructurados desde lo que la política estatal va gestionando y va proponiendo, este es un tiempo abierto. Y también tiene sus conflictividades y sus preguntas para hacernos. Les cuento.
En este tiempo de la definición, esto que yo les decía antes, volviendo, ¿no? Como al armado de los listados de adjudicatarios. El gran tema o el gran dilema que se les planteaba a los trabajadores y las trabajadoras era esto de recortar a la población, ¿no? De decir, si a mí me dicen, tengo 5 casas, ¿quiénes son los 5 primeros? ¿Cómo digo que son esos 5 primeros? ¿No? Entonces aparecía, por un lado, la necesidad de construir categorías para poder clasificar, para poder nominar, para poder fundamentar esa decisión. Una necesidad imperiosa de fundamentar lo más objetivamente posible esa decisión. Eso evitaba, por ejemplo, decisiones discrecionales, ¿no? Donde, por ejemplo, alguien, no sé, alguien se acercó más o logró llegar a través de tal, ¿no? Como esas cuestiones más de amiguismo, de clientelismo, si se quiere. Pero a la vez, es una situación dilemática, ¿por qué? Porque esta pretendida objetividad siempre tiene sus límites, ¿no? Había, en el tiempo que yo trabajé y luego en el tiempo que investigué, hubo todo un proceso de construcción de criterios, de ponderación, ¿no? De poder ponerle un número a los casos, de los más de 2.000 personas que había anotadas esperando una vivienda, poder decir, esta es la 1 y esta es la 2.000, por esto, esto y esto, ¿no? A ver, ¿quién está peor? ¿El que está en situación de calle, al que van a desalojar mañana? ¿El que tiene problemas respiratorios y está en una vivienda que filtra agua? ¿A quién le corresponde primero? Esta era la decisión. Pero además, ¿qué sucedía? Como decía una trabajadora, siempre que le das a 50 estás dejando 500 afuera. La demanda de vivienda es muchísimo más amplia. Entonces siempre había una sensación de injusticia latente, ¿no? Pero además, siempre llegaban casos que no cuadraban en esas categorías. Estos son los límites que podemos tener los trabajadores y las trabajadoras sociales y todos los cientistas sociales, ¿no? Como hay como una producción, por supuesto es posible, hay metodologías, hay conocimientos, pero la realidad supera la ficción, como dicen, ¿no? Luego, en el tiempo de, y en este momento, toda esta producción del tiempo de la definición y todos estos conocimientos y estas tareas que elaboraba el equipo social, eran claramente productos que la técnica necesitaba, ¿no? Volviendo a este vínculo con el otro gran área. La técnica necesitaba este conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que mi listado de adjudicatarios son estas 50 familias, vos sabés que tenés que hacer 50 casas para 6 integrantes, para 4 integrantes, ¿no? Ahí se ve la necesidad del saber que produce el equipo social. Durante la espera, la cuestión, en algunos casos, puede suceder que no pasa nada, y la espera queda reducida a la gente acercándose a preguntar cuándo van a estar las viviendas. Pero es como les decía antes, un momento muy tenido por la incertidumbre. ¿Por qué? Porque a veces estos procesos de definición de listados de adjudicatarios terminan, por ejemplo, en la firma de un acta de adjudicación, en la firma de un acta de beneficiario. Rara vez no se entrega la escritura hasta que no esté la vivienda. Estos son documentos que tienen cierta precariedad, pero además como el proceso suele ser, no da el tiempo ahora para que como que profundicemos en esto, ¿no? Pero después si quieren lo hablamos, como el proceso suele ser tan conflictivo a veces en los territorios, también genera mucha fragmentación en los propios barrios, porque hay enomí, o entre un mismo grupo de familias, ¿no? A veces se dan unos tires de aflojes muy fuertes, también siempre después está el miedo de que le den a ese otro que quedó afuera. ¿Por qué no van a revocar en este tiempo? Hasta que no lo tenga, como cualquier cosa, ¿no? Hasta que no lo tenga en la mano, yo no estoy seguro de que me lo den. Pero además, según cómo se diera la historia, la situación podía ser alguna que otra familia dispersa preguntando para cuándo van a estar las viviendas, pero en otro caso eran muchas familias. Entonces ahí, para el municipio, era un foco de conflictividad, ¿se entiende? Entonces había como una necesidad de hacer una espera también en algún modo contenida. Y acá en Avellaneda hubo una situación muy conflictiva en esos años, en uno de los barrios que es en Wilde, donde hubo muchas manifestaciones de vecinos aledaños a un terreno donde se iban a construir viviendas. Y bueno, un poco a partir de esa experiencia, el municipio termina definiendo la posibilidad de hacer talleres pre-mudanza, ¿no? Esta modalidad de espacios colectivos. A ver, en los casos en que se estaba urbanizando, como en ese periodo Villa Tranquila, ya había instancias colectivas, había mesas de trabajo, ¿no? Había asambleas con los vecinos, por ejemplo, de la calle que se iba a abrir, pero estamos hablando de estos casos donde se armaba un barrio con 50 familias del listado de demanda espontánea, 50 familias de alrededores que se ha habido censar especialmente, no se conocían. Para los trabajadores y las trabajadoras era una reoportunidad para dejar de hacer listados, ¿no? Dejar de listar, entrevistar, clasificar, y tener una instancia de trabajo grupal
que además les permitiera trabajar, como decían los y las trabajadoras, más allá de la vivienda, más allá de ese objeto, más allá de la construcción. Decir, bueno, ¿qué pasa con los lazos? ¿Qué pasa con estos nuevos vecinos? ¿Qué pasa con que te mudás de un barrio al otro? ¿Vas a cambiar a los chicos de la escuela? ¿Hacemos algo en relación con eso? Si algunos vecinos ya son del barrio, ¿le pueden contar a los otros a dónde van a hacer las compras? ¿No? Como todo esto que hace al habitar, justamente. Y para los vecinos, en estos espacios de espera, que yo también tuve la posibilidad de entrevistar a vecinos, como les decía antes, estos espacios de espera a veces se vivían como algo que había que hacer, como parte de las obligaciones de lo que había que hacer para obtener la vivienda, ¿no? Pero también como un espacio que en realidad lo armaban para entretener, mientras no decían lo que tenían que decir, que era para cuándo iban a estar las viviendas, ¿no? Entonces ahí un vecino decía, ¿sabés qué pasa? Porque claro, ¿qué sucedía? La gente empezaba a ir y empezaba a decaer la asistencia, ¿no? Y ante la pregunta de, che, ¿por qué dejaban de ir? No, yo iba siempre, yo iba a todos, ¿no? La idea de mostrar cumplimiento. Pero algunos también decían, ¿sabés qué pasa? Es una pérdida de tiempo. Yo ya sé todo lo que me van a decir, lo que quiero que me digan no me lo dicen, ¿no? Entonces, en este momento también, y en estos espacios de qué hacer mientras tanto se construyen las viviendas, para los trabajadores y las trabajadoras había mucha potencialidad, pero también había resistencia, y también se les imponía la necesidad de lograr que alguien de la técnica fuera. Porque ¿qué pasaba en el primer taller premudanza? Quiero que me cuentes cómo es la casa, ¿no? Entonces, en algunos casos eso se logró, y se contó con la presencia, por ejemplo, del inspector o la inspectora de obra, mostrando cómo eran las cosas que, si nosotras nos tuviéramos que mudar, preguntaríamos, ¿qué dimensiones tiene la pieza? ¿Me entran las camas? ¿Me entra la mesa que tengo en el comedor? O al revés, ¿me puedo conseguir o comprar una mesa? Porque ahora voy a poder comer, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, la articulación con la técnica se presentaba como sumamente necesaria, pero a la vez también, ¿no? Como ahí como en un tire y afloje, donde muchas veces las relaciones así par a par que se iban tejiendo contribuían a contar con la presencia, por ejemplo, de un inspector. Entonces, este tiempo de espera es un tiempo conflictivo, también es un tiempo que tiene mucha potencia, es gran parte del tiempo de la política de vivienda, y no tiene el mismo sentido para todos los actores, tiene que ver obviamente con los intereses que se les pone en juego. Luego yo les hablaba del tiempo de la mudanza. Es un tiempo que yo cuando empecé a hacer mi investigación no lo tenía como muy presente el día de mudanza. Yo estaba como muy concentrada con el tema de la producción de los listados, del mientras tanto, porque era donde a mí me había tocado acompañar como trabajadora social. Entonces, y cuando empecé a hacer las entrevistas, tanto los trabajadores como las trabajadoras y los vecinos y las vecinas hablaban un montón de ese día. Y yo decía, la pucha, en los 2 años que llevó a hacer este barrio, eso fue un día o dos, y cuántos recuerdos que hay de ese momento, claro. Es un momento súper, súper emotivo. Como decía una de las trabajadoras, es un momento muy fuerte, se dan muchas situaciones. Primero esto que les decía antes, es un aviso siempre abrupto. Imagínense si a ustedes les dicen, mañana tenés que dejar la casa donde estás y te quedás toda la noche metiendo tus cosas en cajas y bolsas. Es ya de por sí muy choqueante. Pero a la vez me contaron situaciones de gente que tenía que, una trabajadora me decía, tenía que guardar sus cosas y no las guardaba, se quedaba parada quieta, ¿no? O gente que pedía quedarse en la casa antes de irse a la nueva, o gente que se quedaba viendo cómo demolían, porque en algunos casos, vale hacer la aclaración, no siempre, si por ejemplo la relocalización es porque se va a abrir una calle, eso viene con la demolición de la casa, ¿no? Y acá que aparece el relato de, para el Estado y para los estándares, desde el Estado puede llegar a ser una construcción precaria, porque no tiene el baño adecuado, porque no tiene techo, pero para esas familias era la casa que habían levantado, entonces se quedaban viendo la demolición, la duelaban, ¿no? Y entonces en este sentido una trabajadora decía, el momento de la mudanza es muy fuerte, desde lo que me tocó vivir es lo más fuerte, ¿no? De ver a alguien y ver todo lo que le pasaba en relación con esa vivienda que dejaba, pero también un momento violento, ¿no? Esto del cambio de la vivienda, de que tiran tu casa abajo, como algo que sucedía en un tiempo muy acotado y que se notaba que generaba un efecto muy fuerte. Para los trabajadores y las trabajadoras, eran los acompañantes por excelencia de este momento, ¿no? Como decíamos al principio, el equipo social, los trabajadores y las trabajadoras se reconocían
haciendo el acompañamiento social y teniendo todo este contacto humano. Bueno, este era uno de los grandes momentos, ¿no? Estaban los trabajadores y las trabajadoras del equipo social, estaban desde que la familia juntaba sus cosas hasta que entraba la nueva vivienda y hasta que chequeaban que estuviera todo bien en la nueva vivienda. Ahora, ¿qué pasa en el habitar post-mudanza? Es interesante, porque nosotros decíamos, esto que yo trabajé es una política de construcción de viviendas, todo tenía que ver con la producción del objeto de vivienda. Para la política pública, o para los objetivos, para el conteo, para el rendir cuentas de la política pública, ya está. De hecho, ni siquiera eran viviendas, se contaban las puertas, me acuerdo, ¿no? Los números. Pero ahí se empieza a abrir todo un nuevo desafío, y lo que se interpela en sí es el hasta dónde de esta política, ¿no? ¿Hasta dónde llega la intervención del Estado? Uno podría decir, obviamente, no se reduce a esta política pública. El Estado tiene siempre que estar acompañando todo el desarrollo de la vida de estas familias. Bueno, no está tan asumido y es bastante polémico, ¿no? Es decir, bueno, le dimos la vivienda, punto. Yo he escuchado, no acá en Avellaneda, pero sí años antes había trabajado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, y hay compañeros y compañeras que también trabajaron en distintas instituciones de políticas de vivienda, y es común escuchar la frase, encima de que le damos la casa se quejan, ¿no? Como, ya está, te di lo que de esto trataba. Ahora, eso, ¿no? La pregunta, ¿en qué momento se puede decir que la intervención de esta política estatal terminaba? Bueno, de hecho no terminaba. Entonces, ¿qué sucedía? Que se volvían a proponer, desde el equipo social se volvían a proponer espacios colectivos, talleres post-mudanza. Bueno, ¿con qué sentido? Para los trabajadores y las trabajadoras del equipo social, el taller post-mudanza tenía que ver con esto, acompañar el habitar. Bueno, ¿qué problemas están surgiendo? También generar un espacio que pudiera plasmar los primeros acuerdos, evitar a que se llegaran a grandes problemas, porque también es algo muy loco, pero quizás viviendo, por ejemplo, en el caso que yo trabajé, las familias vivían sobre la vereda de un cementerio, del cementerio municipal, y estando en esa forma de tira y haciendo muchas actividades en la calle no había conflicto. Una vez que se mudaron y que la distribución espacial era otra, los chicos jugando molestaban, la música fuerte molestaba. Entonces, empezaban a surgir todas estas cuestiones. ¿Qué sucedía? Las viviendas también que entrega el Estado tienen un periodo de garantía. Tienen un periodo en el que hay que revisar. En el caso que yo trabajé, los calefones de todas las casas explotaron. Bueno, ¿quién recibía eso? El equipo social. ¿Le correspondía al equipo social hacerlo? No. Pero resulta que era muy difícil encontrar al inspector de obra en este momento, ni hablar a la empresa. Entonces, ahí había una tensión muy grande, donde una trabajadora me decía, nosotros queremos laburar con las cuestiones del habitar en ese lugar, con el más allá de la vivienda, pero los problemas técnicos nos dificultan todo el tiempo. La gente solo quiere que le resolvamos lo que se le rompió, lo cual es absolutamente entendible. Entonces, no era un tiempo, esto yo les estoy contando esta experiencia, me parece que está buenísimo dejar picando qué pasa más allá de la vivienda, y también conocer otras experiencias, o pensar en otras experiencias que se puede hacer, porque de hecho se puede hacer un montón, y ni hablar cuando esta mudanza sucede a edificios que son propiedad horizontal, ¿no? En este caso iban de casillas a casitas bajas, no había ningún problema, no tenían temas compartidos, pero ni hablar cuando hay escaleras, cuando hay ascensor, cuando hay patio, cuando hay tanque de agua, ¿no? Efectivamente hay un trabajo post-mudanza para abordar, pero pasaban dos cosas. Se morfaban todos los desperfectos técnicos, y lo otro que sucedía es que también había un posicionamiento de los vecinos donde interpelaba a que el Estado siga presente, pero desde un poder más policial. Y esto hacía muchísimo ruido en el equipo social. ¿Por qué? Porque las familias decían, listo, dale, redactemos el reglamento de convivencia, y si alguien no lo cumple, ¿a quién llama? Entonces una trabajadora me decía, nosotros la verdad que los talleres se dejaron de hacer porque todo era desperfecto técnico, pero además nosotros no somos la policía de la convivencia. Decías, ¿no? No somos los que vamos a ir a decir, bajá la música, ¿no? Entonces como que había, ahí obviamente me parece, como haciendo una síntesis, que había una potencialidad de trabajo colectivo muy fuerte, pero bueno, obviamente había otra vez intereses encontrados. Bueno, en cada situación hay que ver. En este caso que yo les cuento, este trabajo post-mudanza se fue diluyendo
y se cortó. Entonces, ¿qué podemos recuperar de todo esto? Que yo les hice como un vuelo, ¿no? Hay muchísimos matices. Insisto, yo estoy contando lo que pasó en una experiencia particular con la excusa de pensar si alguna de estas tensiones aparecen en otros espacios, que seguramente aparecen, o cómo aparecen, ¿no? Algo que señalé al comienzo, estas políticas de construcción de vivienda se daban siempre en una tensión entre lo técnico y lo social. ¿Por qué? Porque toda política pública siempre tiene que ver con la puesta en juego de ciertos saberes expertos, de un montón de saberes, pero además hay un llamado específico a ciertas profesiones a intervenir, hay expectativas sobre esa intervención y hay saberes que están más valorados que otros. Como vimos en el recorrido que hice, el momento, no lo dije antes, lo digo ahora, el momento de mayor articulación y un trabajo más fluido entre lo técnico y lo social era el día de la mudanza, ¿no? Era el día donde se daba ese encuentro entre la vivienda y los vecinos. Pero luego era una relación más bien tensa, o que más bien se iba armando en función de las necesidades. Y, digamos, en dónde tiene puesto el ojo cada uno, ¿no? Mientras que el saber técnico tiene que ver con esa producción material, el saber social, yo diría, no solo tiene que ver con el vínculo con esos habitantes, sino con todo lo que excede al hábitat, y que tiene que ver con el habitar, ¿no? Así como les decía al principio que en el tiempo de la definición se jugaba más la precariedad de los espacios, después en los otros tiempos se van jugando también el choque con ese nuevo hábitat y todo el imaginario que se va produciendo al respecto de ese nuevo hábitat y ese barrio, y también sobre comportamientos esperados, incluso entre los propios vecinos, ¿no? También es muy común escuchar entre la gente decir, bueno, ahora que estamos acá, dejar de actuar como villero, ¿no? Lo redicen. Bajá la música, no estamos más en la villa, ¿no? O también son cambios muy fuertes. Bueno, el equipo social está mirando todo eso. Que muchas veces el saber más de lo que acá era la llamada técnica, no. Pero además me parece que algo muy interesante, que a mí también era algo que me interesaba, era mostrar que una política pública nunca se implementa de manera homogénea, nunca sucede lo mismo, menos con una política que es a escala nacional. La sensación es que cuanto más uno pone la lupa, cuanto más la acerca, ni siquiera en el mismo municipio todas las historias eran iguales. Yo escogí una y conté una, que me parecía que era de las que menos se habla, pero había muchísima esa de heterogeneidad. Y cómo esta heterogeneidad de las experiencias muchas veces choca con una pretendida homogeneidad de los procedimientos para su implementación, ¿no? Como hay una necesidad de planificar, y en esta planificación decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en estas políticas, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este momento? ¿Qué hay que hacer en este otro? Ahí, por supuesto, que el saber de otras experiencias ayuda, contribuye, enriquece. Pero bueno, también tenemos que saber que siempre estamos interviniendo en estas tensiones entre pretendidas homogeneidades y heterogeneidades, ¿no? Y lo que decía antes, que la realidad siempre supera la ficción. Entonces me parece que, bueno, en estos procesos de implementación de políticas públicas, siempre hay estas tensiones e incomodidades, bueno, dan cuenta de estos lugares difíciles que nos toca habitar, de cómo interpela nuestros propios criterios de lo que consideramos más justo, ¿no? Lo que consideramos, no sé, más equitativo, como sea que lo definamos. Pero bueno, nuestro mayor desafío tiene que ver con poder identificar estas incomodidades, estas tensiones, y también poder pensar en las potencias. Bueno, qué es lo que hay de potente en ese momento, y también aprovechar las famosas coyunturas en que se abre la posibilidad de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, esto que yo les contaba de los talleres pre y post-mudanza no era algo que se daba naturalmente o que estaba preestablecido, ni mucho menos que estaba estipulado en la letra escrita de la política. Y era algo que, bueno, en un marco de conflictividad en un barrio se aprovechó la oportunidad para instalarlo como espacio, ¿no? Entonces, bueno, ir viendo también por dónde pasan nuestras posibilidades. Así que bueno, hasta acá, y ahora seguimos hablando. Bueno, por ahí gracias, y qué interesante es pensarnos, y veía por ahí cabezas que iban haciendo así, y capaz como llevando esto que tiene que ver con el lugar que habitamos y en el rol que nos toca como profesionales, y cómo lo podemos trasladar también a otras políticas en las que nos vemos como interviniendo.
Hoy la política de vivienda es como hablaba el objeto por ahí más a ver, esperado por muchos, considerando en las condiciones en las que se encuentran, pero qué interesante que es que se puedan generar y que se estén generando y que cada vez se esté dando más lugar en este tipo de políticas al rol del social, ¿no? Que se le está como buscando la vuelta y que no es solamente hacer casas, y que esta parte técnica de a poco está viendo la importancia de este otro rol social. Por ahí, Romy, compartirte, cuando comenzaste a hablar, hablabas del concepto de discrecionalidad, y bueno, ¿a qué te referías? Por ahí te tiro dos o tres cositas, ¿a qué te referías como con ese concepto? Y por otro lado, ¿quiénes están incluidos cuando hablamos de la técnica? Si está incluida ahí la parte política, o si podemos hablar como de tres lugares o de tres espacios, lo político, lo social y lo técnico. Por ahí te dejo ahí a vos para que le compartas a los compañeros. Sí, discrecionalidad es este actuar que se escapa de la norma, ¿no? Como que se actúa por fuera de lo que está como acordado o estipulado o presupuesto en ese marco, ¿no? Entonces, yo lo tomé de este autor, de Lipsky, pero después dije, bueno, a ver, aparece la idea del accionar discrecional en el trabajo que yo estoy mirando con estos trabajadores que yo llamé de la trinchera, pero que Lipsky llama a los burócratas de la calle. Sí, también aparecía. Pero aparecía como estas decisiones que se actuaban más por fuera de este fundamento de quién es un legítimo adjudicatario construido desde criterios o desde todo un trabajo más profesional. La discrecionalidad aparecía cuando, por ejemplo, no sé, se producía un llamado de la Secretaría Privada del Intendente para incorporar una familia, porque bueno, por ejemplo, uno de los hijos era el ahijado, entonces no podían no tener una vivienda, ¿se entiende? Como la cosa más, por eso yo decía la cuestión más clientelar a veces. Me acuerdo de este ejemplo porque es el más burdo para que lo entiendan, pero también pasaba, ¿no? Que uno decía, bueno, hacemos el listado, ¿y por qué? Porque situación de calle pesa más que tal cosa, y aparecía otro motivo, ¿no? Este entra, porque dejó una carta el otro día en tal lado, y fulanito dijo que tiene que entrar, y tiene que entrar, chao. Un accionar discrecional, uno que se va de lo que estaba como estipulado, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí me parece que lo político está, a ver, lo técnico y lo social convivían en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? En una estructura. El que era en su momento el secretario de Obras Públicas después fue el intendente, ¿no? Entonces, digamos, como que me parece que había una instancia, si se quiere, más de la de decisión política, que eran las esferas más altas, pero ya en la misma Secretaría de Obras Públicas lo político estaba atravesando. Yo digo esto de la técnica, así era el modo en que lo llamaban en el trabajo de campo, a la técnica y lo social, ¿no? Y el equipo social. Entonces, yo recupero estos dos bloques porque era quienes estaban concretamente en la trinchera de la implementación, estos dos grupos, ¿no? El que iba a revisar cómo avanzaba la obra y los que iban a, por ejemplo, hacer el censo. Porque también en este tiempo de la definición había mucho de relevar, de ir a censar, ¿sí? Pero por supuesto que lo político está, porque de hecho es una política pública en un municipio, ¿sí? Estaba. Pero se entiende por qué yo elijo estas dos esferas, pero eran las que aparecían ahí haciendo. En territorio, como quien diría. Ah, perdón. Claro. ¿Puede? Sí, dame un segundo que por ahí le quiero compartir una que acaba de publicar Lorena, y ahí te damos como el espacio. Creo que habla un poco de las etapas del proceso de urbanización. Me pregunta, ¿en qué momento de la política pública de urbanización de un municipio se convoca al equipo psicosocial? ¿En qué momento debería como estar convocando a los equipos de los que formamos parte? No, para mí se tiene que convocar de cero, tenemos que estar en todos los espacios de planificación de cero. Hay mucho para pensar en el famoso ¿no? Muchísimo de planificar, y insisto, esta es toda la información que se va produciendo en este momento, es clave para lo que se diseña después y también para poder ir incidiendo. No me pasó en el caso que yo trabajo, pero sé de otras experiencias, de las que seguramente estén hablando en breve, donde se dan muchísimos espacios de planificación, por ejemplo, de diseño conjunto de las viviendas,
o diseño de los espacios comunes, hay muchísimas cosas para trabajar ya antes de que la gente esté ahí. Después a veces, a mí me pasó, en mi primer trabajo, yo trabajé en el Instituto de Vivienda en el área de organización de consorcios. Y de pronto nos vimos haciendo asambleas en barrios que en la ciudad de Buenos Aires están habitados hace 30 años. Y claro, el nivel de conflictividad entre vecinos y ya el universo de lo posible y la organización estaba más deteriorada, estaba más caída. Y es otro el desafío. Yo diría que tenemos que arrancar desde que se está pensando en estas intervenciones. María Eugenia, ahí sí, querés Vale. seguir vos. Sí, yo quería preguntarte en relación a esta cuestión de lo técnico y lo social. Sí. Volver al tema, digamos. ¿Por qué lo técnico constructivo es técnico y lo social no lo es? Esa es una de las cosas, porque me parece que tiene importancia en términos de lo simbólico, ¿no? O sea, ¿cómo lo pensás vos desde ahí? Claro. Y la otra cuestión es la articulación de los trabajadores sociales con el resto del equipo, digamos, ¿cómo se da, no? Y si se construye equipo ahí, ¿y qué tipo de equipo se construye, digamos? Sí, la técnica, en realidad la técnica era, ¿viste lo que se llama término nativo? Era el modo en que lo enunciaban los propios actores de ese espacio. Entonces, pero es interesante lo que vos decís. ¿Por qué le llamaban la técnica? Porque estaba más ligado a esto, a las funciones más netamente constructivas, al agrimensor, el arquitecto, entonces el tema ahí, en relación con lo que vos preguntás, lo técnico tenía que ver con lo que hacía posible la construcción. ¿Se entiende? Por eso lo social no aparecía como algo técnico. Pero dentro de la política, está bien, pero dentro de la política, si no tenés la otra parte, tampoco podés cumplirla. Entonces también hay una técnica de lo social. Supuesto. Entonces, Claro, ¿por qué se nombra distinto? Porque eso es una cuestión, le estás dando otra importancia. Lo social es una cosa así como la nada, o el todo, digamos. Entonces, que es muy distinto a poner lo técnico constructivo. Claro, pero se entiende que no es... Claro, que es un modo de clasificar que yo recupero de cómo lo hacían ellos, que por supuesto habla de cómo se valoraba cada uno de estos espacios y saberes al interior de esa política, no mi posicionamiento... No, ya lo sé, no, totalmente, por eso yo decía que está bueno pensar en saberes expertos y cuáles son más valorados que otros, para pensar otros campos también. Yo tuve una breve incursión en la política de salud mental, ¿no? Entonces ahí, bueno, creo que había también, ¿no? El lugar de los psiquiatras, el lugar de los psicólogos y las psicólogas, el lugar de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Me parece que estas disputas se nos dan, ¿no? Como a veces nos tenemos que hacer como valer. O a mí me pasó en mi experiencia, ¿no? Como mostrar. Después hay cosas que se van ganando y se van instalando. Yo creo que desde que yo empecé a laburar en el Instituto de Vivienda Nacional en 2003, a hoy 2020, que ahora estoy teniendo más acercamientos a otros espacios de política, quizás más desde el lugar de la investigación, pero siempre hablando con trabajadoras y trabajadores, hay un montón de cuestiones que se han logrado incorporar, y eso tiene que ver también con la lucha y con estar ahí, ¿no? Bancándola y proponiendo. Pero bueno, En relación a salud mental, yo te cuento que soy la secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental de la provincia de Neuquén, y soy trabajadora social, con lo cual... perfecto. Ahí hay un punto distinto, digamos, de cómo se puede sopesar diferente, creo yo. No en todos los casos. Lo hegemónico es otra cosa. Se logra, pero siempre me parece que en todos los campos siempre está disputa cuál es el saber más valorado, o el que se lo adjudica con esto trata de esto, ¿no? Tal cual. Y lo de los equipos, la articulación en los equipos al interior. ¿Al interior del equipo social? Sí, con los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos. Bueno, ahí lo que se daba era que había mayoría de trabajadores y trabajadoras sociales, sí. Había algo ahí que, como hilando más finito, ¿no? En general era una convivencia muy positiva, de mucha me parece que había mucha como retroalimentación. Sí recuerdo que a veces aparecía esta cuestión de que algunas tareas eran exclusivas del trabajo social, ¿no? Sí pasaba de algunos colegas o colegas que decían, pero eso, yo no soy trabajador social, yo no puedo hacer eso. Y a veces también, de parte de los trabajadores y las trabajadoras sociales, estaba esa reivindicación. Che, el informe social lo hacemos nosotros, no lo hace cualquiera. Eso es algo que también a mí me ha pasado vivir como trabajadora, ¿no? Bueno, va fulanito y vos lo firmás. No, pero quiere decir que esa convivencia,
Claro, en general era armónica, pero a veces sí había, me parece, de las otras profesiones una necesidad de poder también distanciarse, ¿no? Como decir, no, eso yo no me corresponde. Y de parte de los trabajadores y las trabajadoras sociales más abiertos o abiertas a poder incorporar esas herramientas también, ¿no? Hubo un momento que hubo comunicadores, había una comunicadora y un comunicador social, y estuvo buenísimo la experiencia porque armaron un boletín interno de la Secretaría de Obras Públicas, y el boletín se llamaba El Ladrillo Parlante, ¿no? Entonces, claro, iban contando qué trabajos iban haciendo, ¿no? Entonces decía, se entregaron tantas viviendas, hicimos el taller premudanza con fulanito, ¿no? O habla, no sé, fulano, el vecino de tal lado, y nos cuenta cómo se siente en su nueva vivienda. Entonces, y lo repartían en toda la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Ahí también se daba esa articulación con la apuesta de una estrategia comunicativa para dar a conocer el trabajo del equipo social. Pero bueno, en general, era buen intercambio. Bien. Eh, Gracias. Por ahí sigo porque van como llegando algunas preguntas más. Bueno, de acuerdo a lo que has podido investigar, ¿cómo podemos como lograr que se visualice el rol social como importante? O sea, más allá de que viene como teniendo va como tomando una preponderancia, pero ¿qué podemos hacer para que se visualice como la importancia del rol social en políticas de vivienda? Yo creo que haciendo, ¿no? Haciendo desde las trincheras de la intervención y también desde la investigación y desde espacios de capacitación, ¿no? Entre colegas, porque no, tampoco, digamos, hay que ser honestos y honestas y decir, bueno, a ver, ¿cuándo es que nuestro hacer se va también instalando y legitimando? Cuando, por ejemplo, desde las gestiones públicas ven que resolvemos problemas, que resolvemos cosas, ¿no? Porque también a veces nuestro hacer se vuelve amenazante, sospechoso. No sé si a alguno o alguna le ha pasado que, por ejemplo, se da un cambio de gestión y tenés que volver a explicar lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y fundamentar por qué es importante, ¿no? Y como momentos que sentís que estás avanzando, momentos que sentís que retroceder. Me parece que hay cosas, por eso digo, que en estos años hay cosas que se han logrado instalar, que en un momento la disputa era no termina con la entrega de la vivienda, no termina con la entrega de la vivienda. ¿Esos discursos han desaparecido? No, por supuesto, porque además la política de vivienda también es una política económica muy fuerte. Ahora mismo, en este contexto de crisis, ya se están anunciando programas de construcción de vivienda y de mejoramiento, porque mueve un mercado, eso también es cierto, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece otra vez todo ese necesario acompañamiento para que no sean fracasos, ¿no? Hay millones de ejemplos de eso. Me parece que haciendo, y también tratando de construir reflexiones sobre ese hacer y compartiéndolas, porque yo les vengo a contar una experiencia, no quiere decir que necesariamente esto suceda en todos lados, pero sí es una invitación a decir, bueno, ¿por dónde pasa, no? ¿Qué podemos recuperar de esto? Sí, por ahí comparto uno de los comentarios que hace Ivonne, que justamente dice eso, como en Promeva, que es uno de los programas de mejoramiento barrial, como el rol social es el que si tuviéramos que poner como cuál va delante de otros, es como el que toma mayor relevancia, y sí, no, es como súper importante, y el técnico o este equipo como de profesionales de la construcción, si se quiere, acompaña el proceso que lleva adelante el social en ese territorio y en esa comunidad. Sí. Como en ese proyecto específico pareciera que va al revés. Yo trabajé en un Promeva unos años y algo muy gracioso que me pasó fue que el vínculo con el inspector de obra era... ahí sí que había que ganárselo, ¿eh? Era más ustedes que siempre andan con los papelitos, ¿no? Era como ustedes que andan con las boludeces, nos decía, sin decirlo así. Y me pasó una vez algo muy gracioso que tenía que ir a hablar con una vecina, no sé por qué, porque estaban haciendo agua y cloaca y no sé si había algo con su vereda. Y me dice, ¿me acompañás? Bueno, vamos, ¿no? Y ahí el rol que a veces aparece es como el de traductor, ¿no? O como me decía la abogada que trabajaba con nosotros, vos que sabés hablar con la gente, ¿pero qué estás hablando con extraterrestre? ¿Qué? Y me acuerdo que yo ese día acompañé al inspector de obra, porque además dije, wow, me pidió alguna vez algo, ¿entendés? Como, vamos juntos. Y habló de él, no necesitaba que yo interviniera, o sea, ¿entendés? Es una persona habitante de esta ciudad como cualquier otra. Pero ahí aparecía esa necesidad de que si hay vínculo con otro, que aparezca ahí el trabajo social a resolverlo, no sé. Sí, pero es una política muy interesante esa, el social tiene un rol muy protagónico ahí.
Por ahí otra, Graciela, dice, bueno, escuchando el tema de construcción y técnica, quería preguntarle si han transitado alguna experiencia en la construcción de proyectos personales, de hacedores de trabajo para salir del lugar de ser asistidos. Creo que va por el lado de la autoconstrucción. Digamos, no sé dónde está Graciela, por ahí no la veo. Pero bueno, Sí, si a mí no querés me como... pasó acompañar esas experiencias, sí hay muchísimas, y hay también, bueno, yo algo que no les dije, que formo parte del área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA, y bueno, yo como que me aboco más a la política estatal, donde no hay ahí un llamado a la participación activa de los pobladores, pero sí hay un montón de experiencias de compañeras que han acompañado el trabajo más desde cooperativas, experiencias de la Ley 341, en la Ciudad de Buenos Aires, el MTL, ¿no? Yo Por ahí hay no me tocaba ver eso. perdón, Romy, por ahí hay Eh, compañeras que están sin cámara, perdón, Graciela, pero que tienen ese tipo de experiencias y que estaría buenísimo que las compartan. Sí, buenísimo, Porque yo no sí hay la he tenido. la autoconstrucción. Claro. a lo que yo apunto, en realidad, no sé si se entiende la pregunta, Ajá. pero es esta cuestión de poder salir del lugar de necesitar del Estado. Sí, claro. Todo apunta a seguir una línea de asistencia, ¿no? Ya sea desde el trabajador social, ya sea desde los psicólogos, desde todos los que estamos en un sistema del Estado. Entonces, contribuimos al sostenimiento desde algún lugar de las personas como pasivas para poder pensar en su proyecto de vida y cómo salir de ese lugar. Claro. Entonces, no sé, en otras épocas de la historia argentina hubieron momentos de mucho desempleo y se aportaban algunos formatos, digamos, como para poder ayudar a la gente a repensarse activamente para salir de ese lugar. Yo ahora no veo que haya este tipo de prácticas, más bien se tiende a la asistencia constante, ¿no? Y ese lugar deja en la pasividad a las personas, ¿no? En esta necesidad de siempre depender de alguien que les dé. Bueno, pensé en esto de la construcción desde ahí, ¿no es cierto? Sí, yo creo que también... Ay, perdón, ibas a hablar. No, está bien, justo Ivonne había querido hablar y comparte que estuvo acompañando Cooperativa de Autoconstrucción y por mi experiencia profesional también en temas de vivienda, hay como una vuelta de lógica y de ir hacia la autoconstrucción, si se quiere una autoconstrucción asistida con técnicos, con la parte técnica que acompañe esos procesos y con la parte social también. Y salir de ese rol de asistidos. Por ahí, Ivonne, si querés compartir algo, no te veo ahora. Ahí estás. Mi experiencia es también 2013, creo yo, que fue con los Promevas casualmente en San Antonio. Dentro del Promeva había como varias líneas. Voy a tratar de hacer memoria porque pasé por otras áreas y ya hay cosas que se me han borrado, pero parte de mi rol era acompañar la conformación de cooperativas de mujeres para la construcción de su propia vivienda. Entonces había todo un fortalecimiento, había toda una capacitación en torno a la construcción, entonces ahí había fortalecimiento del trabajo, había construcción de la propia vivienda y había conformación de organizaciones de cooperativa, digamos que después algunas de ellas se terminaron conformando en cooperativas de construcción que hacían servicios por fuera de la construcción de la propia vivienda, quedaron conformadas como cooperativas de vivienda, en realidad, para la construcción de viviendas. Con esa fue muy interesante, digamos, el Promeva tenía como varias líneas y yo creo que ahora la tendencia va a ser a recuperar esas políticas que se perdieron. Sí, se perdieron. Claro. Que tenía como muchas aristas, porque por ejemplo, el Promeva era el programa de mejoramiento barrial, donde había toda una urbanización de barrios conformados de cualquier manera, entonces, no sé, también nos tocaba acompañar, por ejemplo, donde hacían una vereda y
la vecina no quería sacar la cucha que había hecho, entonces dejaba la cucha en la mitad de la vereda, por ejemplo, entonces teníamos que intervenir en ese tipo de cosas. Claro. El acompañamiento de la... Bueno, y eso era, y terminó ese Promeva con todo lo que fue la escritura de la tierra, de todos esos vecinos, ¿no? Y bueno, la experiencia maravillosa de cómo le cambió la vida a los vecinos en uno de los barrios más periféricos y complicados de San Antonio, como la intervención del Estado en ese punto, que no fue asistencial, sino fue Sí, totalmente. de restitución de derechos, digamos, hizo que hubiera un cambio en la dinámica del barrio súper importante. En el caso de las cooperativas, también ahí lo que se le aportó muchísimo, hicimos contactos y articulamos, por eso yo también en el comentario ponía que el rol nuestro ahí de articulador entre los sectores del programa, o entre las áreas del programa, con la técnica, por ejemplo, porque esto de ser traductores también es cierto, ¿sí? Cómo acercar posiciones y cómo hacerle entender al técnico la postura del vecino, y por qué podía esto y por qué no podía lo otro, bueno, era sumamente importante. Y también con otros estilos de construcción, por ejemplo, hicimos acercamientos con lo que era construcción natural. Entonces, aportamos capacitaciones en construcción natural, entonces esos vecinos también después se intentaron, después yo renuncié, entonces no sé, y me mudé, entonces no sé en qué derivó, pero también los vecinos tenían la posibilidad de construir casas en adobe, bueno, todo lo que fuera construcción natural a bajo costo, y capacitar ellos también al resto de los vecinos de otras áreas. Bueno, es una experiencia que no tiene que ver con lo asistencial, realmente con lo promocional, es sumamente importante, interesante, y me parece que hay una recuperación de ese aspecto. Sí, yo creo que hay muchísimo... A mí me pasó que cuando yo empecé a trabajar en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, con una colega con la que trabajábamos, me acuerdo que ella me decía, el trabajo social no tiene rol en vivienda. Me dice, ¿qué vamos a hacer, no? Esto, yo les cuento, recién recibida, empezando a ver de qué trataba. Y después me pasó que con los años vas viendo que hay un montón de cosas para hacer. Como siempre hay que ver qué margen hay en cada institución, porque es decir, las experiencias que tienen que ver quizás ya de partida con autoconstrucción, con cooperativas, o experiencias como el Promeva, o con organizaciones territoriales, como vi que estaba escribiendo por ahí Cintia, ¿no? El Mejor Vivir implementado por organizaciones territoriales, por ejemplo, ni hablar. Pero me parece que igual al interior de... Yo tomé, no es casual la experiencia que elegí, a mí me parece que hay como una línea de política habitacional que es la más dura, que, como me decía un funcionario entrevistado, el tema de los programas federales era generar trabajo y era mover el mercado de la construcción, no es menor, es contexto post-crisis, me parece que es un poco lo que va a pasar ahora con la Argentina Construye. Él me decía, al principio la cuestión era mover ese mercado y que las viviendas se pudieran construir, después vemos la calidad, quiénes van, esa es otra discusión como que surge después. Me parece que igual al interior del propio Estado hay muchísimo para hacer, y que hay lugares en los que se han incorporado, por ejemplo, un laburo muy fuerte de organización consorcial, laburo, insisto, ¿no? De diseños en conjunto de la vivienda, y, bueno. Es un universo muy rico. Yo tomé una experiencia como la más normativa de todas, ¿no? Encontré este terreno, metí 30 casas, y empieza la disputa descarnada por ver quién se queda con esas 30 casas. Y no fue casual mi elección, me parecía que era la que a mí, como trabajadora social, me generaba más dilemas y más preguntas, ¿no? Por ahí, Romy, bueno, ahí mencionaste a Cintia, comparto el comentario que hace. Bueno, Cintia, compañera tuya de trabajo en Avellaneda. Cintia trabajó en Madre Tierra, que es una organización de vivienda, y hoy habla mucho sobre el rol de género y de la mujer en construcción de vivienda y en procesos como de urbanización, que la vamos a invitar. Cintia está por ahí y claramente vas a estar vos exponiendo brevemente. Bueno, pero lo que nos dice esto, que hay como pensar en la diferenciación de dos programas, los que decía Romina recién, que son netamente para la construcción de vivienda desde el Estado con empresas constructoras, que la finalidad es económica, digamos, de generación de empleo y de promover la economía. Sí, todo lo mueve. Tal cual. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la ejecución de organizaciones sociales, de programas como el Promeva, donde el rol social y la parte comunitaria es más fuerte. De hecho, en Promeva una de las cosas es un nido social, digamos, la construcción de un espacio comunitario. Es como hasta uno de los requisitos cuando uno quiere presentar un Promeva. Entonces están como esas dos políticas que sí, como comentaba Romina, yo creo que la Argentina hace o la Argentina construye, que es el programa que se viene ahora,
va a intentar buscar las dos cosas, como reactivar la economía por un lado, que es lo que necesitamos después de la pandemia, por otro lado, fortalecer las organizaciones comunitarias y el trabajo territorial del Estado y de las organizaciones, fortalecerlo aún más. Por eso uno de los puntos también tiene que ver con el fortalecimiento de los espacios construidos por organizaciones comunitarias. Creo que ahí van a juntarse las dos cosas. Claro, ahí se van viendo los aportes también, ¿no? Como en el momento de planificar y en una coyuntura de emergencia, quizás hay cosas que ya quedaron instaladas, ¿no? Tal cual. Y está bueno. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo? Sí. Sí, perdón, tenía silencio. No, en relación a lo que dijo Graciela Feijó, yo creo que en realidad el derecho a la vivienda es un derecho de los seres humanos. ¿Cómo se satisface ese derecho? Estrategias en relación a, si yo lo pienso, más activos o más pasivos, menos pasivos y demás, la podemos pensar, pero que en realidad lo podríamos pensar en todas las áreas. ¿Cómo me pienso pasivo en la educación, lo activo? ¿Cómo me pienso en la salud, pasivo o activo? ¿Cómo me pienso en el trabajo, pasivo o activo? ¿Cómo los pienso? O sea, pero creo que el derecho, y es un deber del Estado, fíjense, cuando ustedes hablan del COVID, lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Cava, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con los asentamientos populares, donde el Estado no está y no satisface algunos derechos, hay gente que muere, digamos. Entonces, yo comparto con Graciela esta cuestión de que por ahí yo no comparto esto que la gente siempre piensa que le tienen que dar. Yo no creo que la gente llegue a esas situaciones porque quiere estar en esa situación. Y que le encanta, estar así, viviendo en una habitación, 7 personas. Me parece que las políticas se pueden implementar con lo que nosotros elegimos como políticos, digamos, con los gobiernos que nosotros elegimos. Hay líneas que se implementan con una ideología, o con una mirada, o con una estrategia u otra, digamos. Pero el derecho a la vivienda es un derecho, está dentro de los DEX, como es el derecho a la salud, como es el... Y me parece que o vos hablabas hoy, la chiquita que murió en Cipolletti, o sea, en realidad no puede estar el Estado afuera. Tenemos muchas muertes de personas porque viven en casas de madera, porque en el invierno se incendian, porque, bueno, entonces... Podemos pensar, y yo estoy de acuerdo con Graciela, podemos pensar formas de implementar. Pero que esas formas de implementar no tienen que ver solamente con vivienda. Tendríamos que pensarnos como sociedad, en realidad. Somos una sociedad activa, somos pasivas, Ahora, nosotros, clase media, nos podemos construir la vivienda. También le pedimos al Estado que nos ayude. Y también le pedimos al Estado que nos dé planes de vivienda para tener nuestra propia casa. Pero la gente de los sectores, de las clases subalternas, o sectores populares, o como quieran llamarlo, no pueden recibirlo y ellos tienen que tener una actitud más activa que la nuestra. Bueno, quizás tenemos que analizarnos como sociedad, digamos. ¿Qué pasa? Y que son espacios distintos, que no son homogéneos. Hay experiencias de vivienda maravillosas, pero a mí me parece que poner todo en un mismo recipiente, por lo menos yo no estoy de acuerdo, digamos, ¿no? No, Maru, tengo por ahí... Ahí. Graciela, disculpa. Perdón. A ver, no se trata de poner todo en un recipiente, ¿no? Sino, digamos, pensar en esto de poder fortalecer a las personas para salir de ese lugar. El Estado debe estar presente, sí, pero lamentablemente el Estado no está presente como debería estarlo, ni en este gobierno ni en gobiernos anteriores. O sea, esa es una realidad. El gobierno está presente para, digamos, dar pequeñas cosas cuando las da, que no terminan de solucionar este problema que es eterno. Entonces, justamente desde nuestro rol, con distintas profesiones, cómo ayudar a salir de ese mecanismo que está tan instaurado. Entonces yo lo pensaba desde la lógica de, no solamente con la idea de tener una casa, sino
con la idea de empezar a pensar que uno tiene que construir su futuro. No es tan, digamos, en esto solamente del derecho a tener una vivienda o el derecho a la salud o el derecho a, que todos esos derechos en este país lamentablemente están bastante vulnerados, o sea, esto me parece, pero como yo ya tengo muchos años y veo que esto nunca se soluciona, sino que al contrario, es como que se va generando mayor cantidad de gente necesitada de la asistencia estatal. Y esta gente, es más, me ha tocado trabajar muchas veces en desarrollo social de una institución, donde cuando en conjunto con una trabajadora social trabajábamos en función de ayudar a las mujeres a empezar a generar ingreso económico, ¿sí?, desde una manera diferente, se le pedía que no lo ejercieran para poder recibir la ayuda del Estado. Entonces, esto es lo que yo digo, que está sostenido, que se sostiene. Y por ahí nuestra responsabilidad como profesionales para poder mostrar esto y empezar a trabajar. Por ejemplo, ¿qué rol tiene el Ministerio de Trabajo? ¿Sí? A ver, no sé, yo no conozco en el Ministerio de Trabajo asistentes sociales o psicólogos que trabajen desde ese lugar. Por lo menos acá donde vivo yo, no hay equipos interdisciplinarios dentro del Ministerio de Trabajo. No sé si lo hay en Buenos Aires, y no sé qué rol cumplen, ¿no? Esto es lo que estoy pensando. Me preocupa eso, me preocupa el sostenimiento de una clase, como hizo la diferenciación María Eugenia, y que no veo demasiado proyecto de que se salga de ese lugar en este país. No lo veo. Ahí, bueno, creo que son todos como, a ver, todo lo que van comentando son todo como cuestiones súper discutibles o como para generar un lindo debate y charlar un montón más. Por ahí se están generando como políticas y se están generando cosas, no creo, y no creo que haya un estancamiento de si quieren llamarlo clases populares, no hay un estancamiento. Sí creo que están buscando como el reconocimiento de sus derechos y demás, de otras maneras y con otras estrategias, pero creo que sí se está haciendo. Sí, seguramente faltan un montón de políticas y creo que ahí está nuestro rol también, de poder sentarnos al lado del político y asesorar y compartir y decir y expresar y proponer. Y por ahí María Eugenia había dicho algo y lo ataba, mientras iban hablando, le iba atando una pregunta que compartió una compañera, creo que Lorena, y decía, ¿por qué tenemos tantas villas o tomas, ¿no? O asentamientos informales, o barrios populares? También creo que el tema de debate amplísimo y para un montón, pero desde mi posicionamiento tiene que ver con la dificultad de acceso al mercado formal de la tierra y a la propiedad privada, entonces para discutirlo un montón más, y cada cual tendrá su visión, que tiene que ver el acceso a la propiedad privada y hasta dónde un barrio popular coarta el acceso a la propiedad privada de otro, ¿no? Y garantizar los servicios en ese espacio, y garantizar los derechos, y garantizar la vivienda, y a quién le corresponde y a quién no. Por eso digo, es un tema súper amplio, y se presta para un debate interesantísimo que nos podríamos, no sé si es el momento ahora porque vamos a estar hasta mañana a las 6 de la mañana, pero sí me parece que es un debate interesantísimo que nos tenemos que dar como trabajadores sociales, como el rol que nos toca en las políticas públicas, de implementación, y me parece que también de a poco y súper valioso como asesores de política pública, o como personas pensando en la política pública, que el rol de trabajador social de a poco vaya insertándose en lugares estratégicos de implementación y de formulación de política pública, me parece que
es súper valedero, y como creo que deben haber visto todos, trabajador social a cargo del ANSES, trabajador social a cargo como de distintas políticas públicas, vamos tomando un rol importante. Lo que quiere decir que lo social como colectivo, o sea, como el todo, ¿no? Porque cuando hablamos de lo social es todo entra dentro de esa bolsa social, no está bien, y por eso nos necesitan pensando ahí. Entonces esos debates me parece que son los que nos tenemos que dar, y que creo que son para un montón de tiempo, pero creo que la parte política está mirando con otros ojos nuestra profesión, nuestra formación, y nuestro laburo y nuestras intervenciones como para empezar a pensarnos en lugares de asesoramiento, digamos, si se quiere. Por ahí... Sí, dale, Romy, dale. No, quisiera, pero yo muy cortito, porque como bien decís, son temas para debatir largo. Pero escuchando ahora a las compañeras, era bueno esto de rescatar... Y hay que empezar a tocarlos en algún momento. Sí, totalmente. Porque si no, claro. Digamos, tenemos la vivienda como derecho, ¿no? Como enunciación de derecho humano. Después tenemos esto que decían antes, ¿no? ¿Qué ciudad se produce? El mercado del suelo, el mercado de la vivienda, la acción de los actores privados, la producción de la ciudad, de una ciudad capitalista, ¿no? Cualquier ciudad, ¿no? Un bien, la vivienda y el suelo como un bien cada vez más elitista, cada vez para menos, cómo aparecen ciertos modos de luchar por eso, modos más populares, ¿no? Y cómo el Estado aparece, entonces ahí aparece el Estado, en el medio de todo esto, de la formulación legal, de las cuestiones económicas y políticas, y la política pública como algo que emerge ahí, también lo cultural. ¿Qué espera a mí, por ejemplo, ¿no? Digamos, si yo tengo que pensar en mi entorno, ¿qué sucede culturalmente, por ejemplo, algo como la clase media? Bueno, ¿de dónde venimos? De la cultura del esfuerzo, ¿no? Que el esfuerzo es lo que te garantiza una vivienda, trabajás y te esforzás y compras ladrillos, bueno, todos esos valores, todos como habitantes los tenemos, y también están jugando. Pero bueno, en todo este meollo, ¿qué hace el Estado? ¿A quiénes apunta? ¿Y qué reglas de juego establece? Eso es clave. ¿Qué abre, qué cierra, qué permite, qué habilita, a quiénes favorece? Siempre está en esta tensión, porque me parece que nosotros estamos justo en ese... También aparecen otros actores nuevos, ¿no? El rol de ONGs como Techo, no sé, digamos. En toda esa complejidad de actores, de valores culturales, de formulaciones desde el derecho, económicas, en todo ese menjunje es donde estamos hablando de estas experiencias. Muy, muy complejo, es enorme. Sí, bueno, justamente ahí Alejandra hablaba de esto, de la distribución de la riqueza, que es donde hay que poner la mirada, y el mercado inmobiliario, los formadores de precios, como todo eso está atrás de las políticas de vivienda también. Por eso es tan interesante nuestro lugar ahí, digamos, como que a veces ni nos lo planteamos. Bueno, y por ahí algo para los que estén como, bueno, creo que todos estamos laburando hoy, pero hay una estudiante del primer año de la carrera, no sé si leen ahí su comentario, que nada, para mí, placerazo que esté acá, como está buenísimo, Milagros, y que pregunta cuál es el rol que ejercemos hoy en el marco del COVID en las villas. No sé si será de Buenos Aires, por ahí Milagros, si andás por ahí y querés preguntarnos. Ahí te veo. ¿Querés compartir? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, yo soy de Neuquén, tengo 18 años y bueno, estoy en primer año de la carrera que todavía se llama Servicio Social. Están viendo para que se cambie, para que se llame licenciatura en Trabajo Social, pero bueno, nos dijeron que son varios años para que pase eso. Así que la pregunta que yo tenía era, ¿de qué manera ejerce su rol el trabajador social con todo esto del COVID-19 en las villas o tomas donde viven muchas personas juntas en una casa, o en el caso de público conocimiento de la comunidad COM y los policías que abusaron de una familia? ¿Qué pregunta? Hoy en el marco del COVID, y por ahí el que quiere ir compartiendo, creo que muchos de nosotros hoy estamos laburando en territorio, y veo las caras ahí, nadie puede decir que no, muchos están laburando hoy. Primero a quienes nos emplean, que generalmente son gobierno municipal o de la provincia, que se nos garantice las protecciones necesarias, barbijo, alcohol y demás. Y en cuanto al laburo con la población, por lo menos por ahí hablo desde acá, desde CIPO, vos le llamás villa o tomas, por ahí prefiero decirles